va a desarrollar el tema el origen del siku, el porqué del surgimiento de ese instrumento de forma simultánea en varias partes de la tierra. Un nuevo aplauso para el doctor Blanco, Carlos Blanco Fadón. Gracias. Bueno, voy a comenzar diciendo Imainaka Sanki. Quisiera felicitar en primer término y agradecer profundamente a los organizadores de este evento, ya que veo esperanzado que se abre una nueva época donde se vislumbra el reconocimiento de la música tradicional de los pueblos y de los instrumentos que la hacen posible. Muchas veces se hablan de la música, pero los instrumentos los dejan relegados a un lado cuando no existe música sin instrumentos. No es posible la música sin los instrumentos. Entonces, esta querida tierra peruana, poseedora de un caudal inmenso de riqueza musical, es un caudal inmenso y fértil de tradiciones y culturas sin parangón, ¿no? Yo soy un gran admirador de Perú en cuanto al aporte musical que ha hecho a la América Latina. Y me satisface que sea el siku el protagonista en estas jornadas, ya que representa la esencia de una cultura, de una raza que ha sabido vencer las imposiciones colonialistas del pasado, que fracasaron en el intento de anularlo o desprestigiarlo para suplantarlo por otras modalidades foráneas. El siku permanece estable en su hábitat, sereno, constante, como el cóndor observando el horizonte en la lejanía de las altas cumbres, presto a despegar en cualquier momento con los multicolores y variopintos ritmos de los Andes eternos. Para orgullo de los latinoamericanos, conscientes de los valores de nuestra tierra. El siku es resistencia, espíritu, sensibilidad, emoción, garra, magia, rebeldía y gallarda, y proviene de la naturaleza más profunda del sentimiento, ya que produce la transformación imperceptible del aliento humano en un sonido ancestral, evocador, que nos transporta a la raíz más añeja de la esencia humana. Yo quería hacer, como hay una cantidad de ponentes muy entendidos en el siku y en los instrumentos tradicionales de los Andes, quería apartarme a un lado sobre esa temática y hacer una aportación general de lo que es la música, los instrumentos y una teoría que voy a decir ahora después, que he desarrollado sobre el origen del siku. Quería hacer ahora una introducción sobre la música, diciendo que es el arte expresado mediante el movimiento armónico y organizado de los sonidos. Nace con el hombre como parte de su condición humana y surge del contacto con la naturaleza. De todas las artes, la música es la que transmite y la que atañe más directamente a los sentidos, permitiendo a un oyente pasar a un estado de embeleso o éxtasis o de arrebato que los filósofos griegos denominaban entusiasmos o inspiración divina. Se transmite de forma universal sin que sea necesario para ello una preparación refinada alguna, como puede suceder con otros tipos de arte, como la pintura, la escultura, etcétera, etcétera, que necesitan una cierta preparación para poder comprender. La música va directo al corazón. Yo mismo lo he experimentado en mis viajes por el mundo. He recorrido más de 100 países de los 5 continentes y he utilizado la música como un vínculo antropológico puro de comunicación. Directamente la música ha sido mi pasaporte, mi carnet de presentación en las diferentes etnias que he recorrido y conocido a lo largo de 100 países, más de 100 países de los 5 continentes. Siempre ha sido la música, no el lenguaje, la música. A lo largo de los tiempos la música
ha desempeñado y desempeña un papel fundamental en todo tipo de sociedades y manifestaciones humanas, con formas y funciones particulares en las diferentes culturas, siendo los instrumentos musicales el vínculo directo que la hace posible, hecho que justifica la importancia y el porqué de haberlos reunido, no sé si sabéis, haberlos reunido en 2 museos de instrumentos musicales que he creado en España, que uno estuvo en Alicante y otro en Murcia, y esos museos, en la cual lamentablemente el 70% de los 4.000 instrumentos que posee, el 70% de las piezas han desaparecido. Por eso, sobremanera, que el saber de que el SICU goza de buena salud, para orgullo de todos, como lo decía en un principio. Y estos museos lo que hacen es recordar para las generaciones venideras que toda la música que escuchamos a diario proviene de una amplia amalgama de instrumentos musicales. De tal forma que una vez he realizado un pensamiento, una reflexión que reza: la importancia de un instrumento musical es de tal magnitud que podemos afirmar sin ruborizarnos que pueden existir instrumentos sin música, pero jamás música sin instrumento. Bien, cada cultura tuvo concepciones diferentes en la apreciación y el valor que se le atribuía a la música. Algunos pueblos le concedían un valor totalmente humano, mientras que para otros era el medio de comunicarse con los espíritus. Yo mantengo la teoría que los instrumentos musicales y la música siempre ha sido una conexión con los espíritus, con las religiones. No concibo que la música se haya creado para divertimento, para baile, para pachanga, sino una comunicación con los espíritus. Durante la época de la escuela Pitágora, en la civilización griega, la música se transforma en la ciencia de los sonidos y se relaciona con las matemáticas. Fijaros que el solfeo es matemática pura, la ordenación, el orden de los sonidos que terminan en un orden matemático exacto. Y ahora viene una leyenda también griega que se le atribuye al dios Pan. El dios Pan era una divinidad, un sátiro, mitad macho cabrío y mitad hombre, un sátiro que vivía, él residía en la colina al borde del Olimpo. Y una vez paseando por el bosque, encontró a una bellísima ninfa que iba caminando, que se llamaba Siringa. El dios Pan quedó prendado de la belleza de la ninfa y, como buen sátiro que era, salió corriendo a su encuentro para poseerla. La ninfa, cuando vio que el sátiro se arrimaba a ella, salió corriendo desesperadamente, huyendo del sátiro, hasta que llegó a orillas de un río. Al llegar a orillas del río, que estaba acorralada y veía que no tenía escapatoria, entonces pidió socorro a unas divinidades llamadas náyades. Estas divinidades la transformaron en un cañaveral. Entonces, al llegar el sátiro, cuando le iba a agarrar, se encontró con unas cañas. Y como el viento arreciaba en ese momento y emitía un sonido en las cañas, el sátiro pensó que era la ninfa que estaba adentro, y entonces cortó las cañas en diferentes tamaños y la transformó en la flauta de Pan o el siku, conocemos. De ahí proviene esta leyenda de la flauta de Pan o de Siringa, o sea, tiene el nombre de la ninfa o del mismo dios que la retuvo. Resulta extremadamente difícil imaginar un mundo sin música, ya que no existe manifestación humana donde no haga acto de presencia, bodas, funerales, fiestas, desfiles, ritos, integrándose plenamente en la idiosincrasia de todos los pueblos de la tierra. Voy a hacer una breve reseña de los instrumentos musicales, el origen de los instrumentos musicales, porque creo que es muy importante para poder comprender después lo que vamos a desarrollar sobre el siku, sobre el origen del siku. El primer instrumento musical de la historia nació con la vida misma, la garganta humana. Es el primer instrumento musical.
musical y uno de los más valorados. Los que tenéis alguna orquesta o habéis visto alguna orquesta sabéis que el vocalista siempre es el mejor pagado. Siempre ha sido así, la garganta humana es el instrumento más valioso. Seguidamente el hombre prehistórico descubre el canto acompañándose con palmas y golpes de pie y también en el pecho, emulando a los grandes simios. Investigaciones recientes sugieren que la música surgió en los humanos antes que el lenguaje. Atención, la música surgió antes que la palabra. En África existen pueblos como los bosquimanos que en lugar de articular palabras chasquean la lengua emitiendo sonidos rítmicos para comunicarse como los que realizan algunos simios. Y esos sonidos rítmicos transmitían mensajes, transmitían ideas. La voz puede considerarse entonces como el primer instrumento musical del ser humano. No olvidemos que algunos animales también cantan, pájaros, etcétera, etcétera, pero es un concepto diferente al humano. Después a la voz le precedió la percusión corporal, similar a las realizadas por los grandes simios, golpes en el pecho, en el suelo, etcétera, etcétera. Todas estas acciones, aunque podrían resultar evidentes, no dejan huella en el registro arqueológico. Sin embargo, es lógico pensar que el canto se descubrió en un momento similar a la aparición del lenguaje, ya que el cambio de altura musical, la expresión rítmica, la modificación sonora, un grito, un susurro, una expresión de placer, constituyen distintas emotividades a la hora de expresar, produciendo una inducción al canto y al origen de las armonías sonoras que miles de años más tarde llamaríamos con el nombre de música. Se desconoce cómo podría haber sido la música en la prehistórica porque lógicamente no hay evidencias, ningún registro sonoro que pueda justificarla. Sin embargo, la aparición de pequeños instrumentos de hueso y piedra permite pensar que el ser humano tenía un desarrollo intelectual suficiente como para crear música. Estas evidencias se remontan al Paleolítico Superior, donde aparecen los primeros instrumentos musicales, así como representaciones artísticas de los mismos. Por supuesto, entre los primeros instrumentos musicales conocidos está el siku, o la flauta de pan. Y ahora voy a realizar una teoría de cómo podría haber surgido el siku en la prehistoria. Porque este instrumento no tiene 1000, ni 2000, ni 3000, ni 4000 años, sino que muchísimos miles de años más. Como explicaba anteriormente, en un principio el hombre prehistórico no pensó en instrumentos musicales con un fin concreto, con el fin concreto de crear sonido, sino que el causante del mismo fue fruto de la casualidad, generalmente enfocada en actos de subsistencia que posteriormente podrían derivar en algún tipo de sonido que le provocaba sensaciones gratas y una elevación de su estatus social dentro del clan. Con referencia al siku, símbolo de la resistencia de una raza digna que el colonialismo europeo no logró doblegar, he llegado a una conclusión en mi trabajo de investigación. Es muy simple esta conclusión y tiene muy pocas palabras. Puedo asegurar que el siku nació del fuego. Nació del fuego. Por tal motivo, quiero hacer un experimento en directo en la sala para demostrar de forma visual cómo podría haber sucedido dicho fenómeno. Para realizar el experimento me valdré de un recipiente cerámico que he traído aquí, donde encenderé un pequeño fuego, espero que con mejor fortuna que lo que me sucedió en Madrid, donde prendí fuego al Palacio del Congreso. Mientras tanto, diré que en la prehistoria el ser humano mantenía el fuego en estado latente las 24 horas, sabedor de la dificultad de encenderlo, ya que tenía que servirse para ello de 2 palos frotados, o si no de 2 piedras de sílex, en la cual sacaba chispa, y a través de un pequeño hongo muy combustible, esas chispas incidían en el hongo y se encendían. El fuego constituyó el común denominador del hombre primitivo en todas las regiones de la Tierra. El fuego era un elemento fundamental para la vida. Aglutinaba al clan en su entorno,
le servía para calentarse, para asar la carne y ahuyentar a las bestias que merodeaban su hábitat. De esta forma el ser humano pasaba muchas horas del día y especialmente de la noche alrededor de la hoguera. Y tal vez como referente atávico de aquellos tiempos, hoy día los seres humanos, cuando nos reunimos alrededor del fuego, especialmente por la noche, sentimos una seducción, caemos en un hipnotismo alrededor del resplandor de la hoguera, como una especie de, digamos, un atavismo hipnótico que nos deja perplejos mirando el fuego. Seguramente es una memoria ancestral que arrastramos a lo largo de los milenios, ¿no? Fruto de esa observación, descubrió que durante los días de viento, las llamas se avivaban y encendían los troncos más deprisa. También se dio cuenta que cuando el viento no arreciaba, el fuego tardaba mucho más en encenderse. Por lo que pensó un día que no había viento, pensó en crear un viento artificial. ¿Y cómo lo hacía? Soplando las brasas del hogar, logrando así su cometido. Sin embargo, sucedió un problema. El hombre debía arrimarse mucho a las brasas para poder soplar. Se tenía que arrimar mucho. ¿Y eso qué le ocasionaba? Para avivar la llama, se tenía que soplar muy cerca y sufría frecuentes quemaduras, lógicamente. Y fue entonces que descubrió que la caña hueca, esta es una caña hueca, una caña común, no tiene nada, la caña cortada, está hueca por los dos lados, no está tapada como el sicu. Descubrió que la caña hueca era el primer material que eligió porque su constitución la transforma en un material idóneo para soplar, ya que al estar hueca le posibilitaba de soplar el fuego a una distancia prudencial para quemarse los labios. Las brasas entonces ahora podían encenderse sin riesgo alguno para la persona, porque la distancia que otorgaba la longitud de la caña impedía el contacto cercano. Pero este proceso de soplido lo ensayaba continuamente, durante todo el día, todos los días. Y al volverse rutinario, también, como todas las cosas que se vuelven rutinarias, nos hace que nos provoca que experimentemos, hacerlo todos los días igual. Voy a soplar un poquito así, voy a soplar otro poquito así. ¿Qué fue lo que pasó? Fruto de la curiosidad y del incipiente desarrollo intelectual, experimentó el soplido variando la posición de los labios. Para soplar así, soplo así, de otra manera, que lo voy a explicar ahora cuando encienda el fuego. Cambió la posición de los labios y ¿qué pasó? Cambió el sonido. Cambió el sonido, no, se transformó, se originó un sonido. Descubrió entonces que surgía este sonido extraño, una nueva fuente sonora que el mismo individuo podía desarrollar cuando quisiera y que le provocaba un incipiente placer, el placer de la música, el placer del sonido, a la vez que el respeto de quienes lo escuchaban. Lógicamente, la música siempre es, ustedes los músicos lo habrán podido comprobar, que es un estatus. Una persona que crea música es un mago, crea sensaciones, crea placer hacia a las personas que lo escuchan, y eso es un estatus que el hombre prehistórico encontró, que haciendo sonidos era más respetado. Estamos hablando de este momento del origen de una flauta de Oriente Medio conocida como nai, que fue el primer instrumento, el primer sonido que apareció después de soplar. El ser humano hacía así, para avivar el fuego, y de repente hizo así. El sonido del labio, y aquí no hay nada, y se transformó en el nai, del que existen referencias documentales que se remontan a 5.000 años de antigüedad a través de una paleta cerámica, una piedra ceremonial en el antiguo Egipto, donde aparece un zorro tocando este instrumento,
y una jirafa y una gamuza bailando. Tiene 5.000 años, está en el Museo de Oxford, en Inglaterra, y, como decía, es en el Oriente Medio donde apareció este instrumento. En este caso nos referimos a una antigüedad comprobada, pero sin duda el instrumento se tocaría miles de años antes. Luego, entusiasmado con su descubrimiento sonoro, el hombre prehistórico comenzó a probar, a investigar, y un día clausuró uno de los orificios de salidas del aire. Y descubrió entonces una variación sonora, tenía atrapado 2 sonidos en una misma caña. El entusiasmo no tenía límites, entonces probando y probando, volvió a cambiar la posición del labio y de la caña y ensayó un soplo en la cual apareció el primer tubo de siku de la humanidad. Yo voy a hacer esta teoría, la voy a desarrollar en directo porque es mucho más didáctico verlo en directo que con las palabras. Voy a solicitar la ayuda de mi amigo para encender este fuego. Bueno, nos estamos remontando entonces a la prehistoria. Estos cartones harán a veces de leños. Yo los pongo así, los voy a poner así. Y para avivar el fuego, como decía, estaba el hombre prehistórico haciendo así. Todos lo hemos probado alguna vez. Para avivar el fuego soplamos, no como decía en un principio, arrimando los labios porque se quemaban, por eso utilizaban la caña. Y en un momento dado, de tanto soplar, cambió, como decía, y descubrió que se transformaban en 2 sonidos. Y ensayando, una y otra vez, un día hizo esto. Y así nació el primer tubo del siku. Muchas gracias. Lógicamente que el hombre prehistórico no era uno solo el que soplaba. No era uno solo, eran varias personas que soplaban alrededor con las cañas. Y este mismo fenómeno surgió con las demás personas, pero no todas las cañas tenían la misma longitud. Entonces había cañas más pequeñas, cañas más largas, y descubrieron que sonaban diferentes. Hasta que a alguien se le ocurrió decir, voy a unir todas las cañas diferentes para crear un instrumento. Y estoy convencido que el siku eran solamente 2 cañas, solamente. Estoy casi seguro que el siku originalmente eran 2 tubos de caña. 2. Después se ha ido a lo largo de los siglos hasta llegar a nuestros tiempos con esta maravillosa organización sonora que tienen los pueblos aquí en el altiplano y en Latinoamérica. Bueno, como decía, podemos afirmar que el siku es uno de los instrumentos más antiguos de la humanidad. Voy a dar el ejemplo de algunos flautas de pan, de algunos sikus que hay en varias partes del mundo y que tienen características muy similares, que cuesta mucho diferenciar unos con el otro. Por ejemplo, el pai xiao
Paisiao de China son sikus en que solamente se ve la parte superior. La parte inferior, que muestran el desnivel de los sikus, los diferentes tubos, no se ve porque está introducida dentro de una madera ricamente decorada y la tocan, los músicos lo tocan agarrando la madera de ambos extremos. Después está el So de Corea, que es muy parecido al Paisiao. El Aupaina de las Islas Salomón en Oceanía. Fijaros hasta dónde llegó el sikus, hasta Oceanía. El Bue Balabala de Vanuatu, Oceanía. El Cipiolo del Zaire, África. La Nyanga de Mozambique, que es muy parecido a muchos sikus que he visto en el altiplano. El Castrapuerca de España. Pero sin duda, América Latina, sin duda, es la región del mundo con más variedad de sikus. Antara, Malta, Churi, Chiriguano, Culajula, Licu, Toyos, Italaque, Laquita, etc. Hay una variedad inmensa y riquísima de flautas de pan sin parangón en el mundo. O sea, aquí estamos en el corazón del siku y de verdad el hecho de que sea denominado Patrimonio Cultural de la Humanidad, el siku para mí es una verdadera satisfacción, un verdadero orgullo como latinoamericano y que lo voy a defender desde mi plataforma de director del Museo de la Música de España, donde el siku va a tener siempre un lugar de privilegio. No quisiera desarrollar ninguno de los sikus, la historia y la formación de los sikus latinoamericanos, porque dejaré a los demás ponentes que seguramente tienen mucho más conocimientos que yo sobre este tema. Entonces yo quisiera terminar diciendo estas conclusiones finales que dicen: quisiera destacar la importancia de establecer vínculos culturales entre los pueblos o países del mundo, de resaltar las influencias y adopciones a través de los tiempos entre músicas e instrumentos tradicionales de diferentes latitudes, que nos revelan continuamente la similitud entre los seres humanos, la común sensibilidad universal, como constatamos en el caso del siku o flauta de pan que nos ocupa. Me llena de satisfacción haber aportado a Perú la reconstrucción de 3 instrumentos musicales de su cultura que habían desaparecido. Se trata del ruyutú macho y el ruyutú hembra de la etnia amazónica Yawa, donde existe un documental que explica el proceso de fabricación en el mismo hábitat de los yaguas. Y el tercer instrumento, que lo acabo de traer ahora a Perú, de España, el tercer instrumento lo extraje de una lámina, de un grabado de la época colonial, donde se observa un grupo de músicos negros tocando un instrumento musicales. Y uno de ellos, un gran instrumento de percusión conocido como reco-reco, es el que he reconstruido. Y se halla, antes de haberlo traído, en las vitrinas del Museo de la Música Étnica de Caravaca, Barranda, Murcia, en España. Para terminar, agradeciéndole vuestra atención y vuestro valor de poder haber soportado el riesgo de un incendio en la sala, intento humildemente colaborar para que los pueblos se sientan más próximos unos de otros, en especial los irreconciliables, y así comprendan que nos fusiona un sentimiento común, donde no existe un sello de calificación, tan solo seres humanos con las mismas inquietudes y deseos, un mismo corazón latiendo al unísono entre los sonidos sublimes de la música que nos une y nos insinúa con la profundidad del siku, con su melodía ancestral y esperanzadora, que todos los pueblos de la tierra volverán un día a ser hermanos. Muchas gracias.